Saludos. Titulamos este vídeo Magnetismo, estructuras, conciencia e inconsciencia. Cosmos, Tierra, toroide número 49. Es decir, que estamos en un contexto del día 21 de diciembre del 2020, en situación que nosotros calificamos como de ataque, le vamos a poner un nombre, ataque luciferasa, que tenemos que hablar para que la persona sepa leer entre líneas en función de esta oscuridad que nos rodea por todo el exterior, podemos decir, y por eso es muy necesario siempre saber proteger el interior y torear el exterior, evidentemente. Y entonces decimos que esta fecha 21 pues es importante en relación no para nosotros, sino para una determinada oscuridad en la cual pues tiene muy bien establecido un conocimiento astrológico en que ellos dan importancia a lo que se llaman conjunciones, que nosotros podemos decir uniones de fuerza de la oscuridad, y en este caso los llamados, que nosotros los entrecomillamos, planetas de Saturno y de Júpiter. Júpiter era un dios, Saturno otro, y Saturno, por el mismo nombre, de Salar, es Satán, evidentemente, para la persona que ya esté en este campo. Pero nosotros en este vídeo, pues como su título indica, estructuras de conciencia e inconsciencia, queremos compartir que en relación con el magnetismo, pues existen una estructura de avance hacia la conciencia, podemos decir, y otra estructura que lo que hace es alejarse de la conciencia. Y también determinadas actitudes, por eso es importante el discernimiento, actitudes de todo tipo, incluso a nivel físico. Nosotros vamos a decir a nivel físico a lo que consideramos que también perturba el desarrollo en relación con el magnetismo, porque el magnetismo está relacionado con todo. Entonces, en este vídeo vamos a compartir que el magnetismo, como ya algunas personas van siguiendo nuestro canal y lo conocen, o sea, conocen nuestro pensamiento y que pueden ellos simplemente comprobar, pues que el magnetismo está en todo, está desde el principio en la creación y en la extensión y sostén de esta dimensión, y que está en dualidad. Eso es muy importante, porque toda creación aquí tiene que ser dual: masculino, femenino, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante llegar a comprenderlo. También en este vídeo queremos dar una comprensión del imán y la brújula. Unas preguntas que a veces nosotros pues ni siquiera nos la hacemos. Pero la pregunta sería, por ejemplo, ¿por qué se produce precisamente en un imán pues esa particularidad que no se forma en ningún otro cuerpo, podemos decir así, de dos polos magnéticos y un centro muro de Bloch? Eso es importante llegar a tener una visión general. Y como también decimos, acabamos de decir, ver también estas estructuras, las estructuras del magnetismo, que como todo es coherente y es simple, es un centro que emite en dos polos. Pues ver que esa estructura pues está en el centro del ser humano, y a nivel físico en su corazón, y dentro de su corazón pues en el haz de Eve, que representa de un modo que nosotros incluso sabíamos esto antes de estudiar a fondo el corazón y ver ese haz de Is, que realmente pues dijimos, pues es maravilloso cómo confirma todo nuestro pensamiento, que nos da nuestro discernimiento innato que cualquier persona puede tener. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir desarrollando en esta fecha en que, como ya decimos, estamos en un ataque y en una lucha, una polaridad que se está formando, porque fíjense que todos son polaridades en el magnetismo. Pues bien, a nivel también social, personal, de grupos, pues también se está formando una dualidad que creemos que quizás es dentro de lo negativo, hay más negativo y menos negativo. Pues parece que es, según nuestra opinión, menos negativo que se forme una dualidad en este caso, aunque ya sabemos que todo
está propiciado por esta oscuridad, pero también, como ya decimos, pues existe un tercer factor. Nosotros tenemos la suerte y la experiencia de conocer su existencia y que nosotros pues contamos con él, al igual que contamos desde el principio con la fuente, porque esto es lo natural. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando, porque el magnetismo de la brújula ya sabrán que está en todo. Coges una brújula y por todo funciona en todas las partes, a una excepción que se siente muy perturbada precisamente en los polos. Precisamente en los polos es natural en nuestro modelo que se sienta perturbada, y el ser humano, pues las corrientes suyas pues también son corrientes que son electromagnéticas, como las que dirigen la brújula, y vamos a ver lo que es positivo para un ser humano o lo que es menos positivo en relación con conductas muy concretas. Entonces, por eso hemos dicho que está en todo y en dualidad. En dualidad, fíjense que la dualidad ya está en un imán, polo norte, polo sur, la Tierra, polo norte, polo sur, y dos hemisferios y un ecuador que los separa, la dualidad. Desde el inicio, en la formación, cuando ya creas dijésemos así, el esquema completo de los 6 días de la creación, pues empiezas desde una dualidad polar de dos círculos en la flor de la vida hasta llegar a 6, y esos 6 pues forman otra dualidad, como tenemos aquí, que es el 6. Aquí está la triunidad, porque son 2 peces 3, y la dualidad porque o sea, el 6 en los 6 pétalos iniciales, y su dualidad en 3 y 3. Y como ya sabemos, aquí hemos dicho que 3 de estos polos, o sea, de estos pétalos, tienen dos color azul, que es color, vamos a decir, femenino. Entonces, esto sería una polarización femenina, y la otra con dos pétalos rojos, que tiene predominio rojo, pues sería un predominio masculino y femenino, para que vea que en todo está este mismo modelo. Y en un nacimiento, en un cigoto, como tenemos aquí, pues rápidamente se forman las dos primeras, dijésemos así, embriones, células. Y entonces, porque todo es dual, pero propiciado por este tercer eje, evidentemente, como ya llevamos tiempo compartiendo. Entonces, y como el magnetismo decimos que está en todo, pues nosotros decimos el magnetismo está y es lo que realiza estas conjunciones. No puede ser de otra manera. En este día 21 de diciembre, que es cuando se realizan estos momentos claves, que son astrológicamente muy significativos para los que siguen esta ciencia, que tienen un punto de realidad. Aquí tenemos a Júpiter y a Saturno, y entonces se va en este mismo día que hacemos este vídeo. Pues por eso es que hemos querido traerlo aquí a colación, porque realmente pues esto es magnetismo en todos, el mismo magnetismo que en una misma bola que hemos visto en un vídeo anterior, magnética, tiene ya dos polos. Pues aquí realmente todo es la polarización, y todo es un sistema toroidal que nosotros, si nos lo permite, dijésemos así, el tiempo, la energía y la oscuridad, pues compartiremos también la manera más interpretativa de lo que son los planetas en relación con el toroide, porque tiene que ser una explicación toroidal, que es simple y es para todo. Entonces, en esta conjunción, como estamos viendo aquí, se van acercando fechas desde el 2 de octubre de 2020, el 2, el 7, así progresivamente, y fíjense que Saturno y Júpiter pues van acercándose, porque entonces hasta llegar aquí, que es la máxima, que suelen aparecer casi como un único planeta doble, podemos decir, en el 21 de diciembre de 2020, que son las fechas a las que hacemos este vídeo. Y queremos decir, esto no es ni más ni menos que efecto del magnetismo. Eso es semejante también semejante a un eclipse. Son momentos en que existe un acercamiento, vamos a decir así, un acercamiento polar, porque todo, y solamente podemos comprender bien, porque estos en realidad no son cuerpos físicos, ni Júpiter ni Saturno. Si los ven con cámaras, pues esa es una visión muy acertada. Verán como energías, dijésemos así, como moviéndose energías, es decir, que no son cuerpos como los terrestres, y esto es importante, pero son energías
que están en relación con lo que podemos decir todo el toroide universal, que está totalmente bien estructurado, y para nosotros son secundarias, pero para la oscuridad es muy importante, y eso quizá lo trataremos en algún otro vídeo. Entonces, en esta misma fecha, pues también se producen, porque todo está relacionado con el magnetismo, por eso, como este vídeo viene en relación con el magnetismo, tenemos que traer estos fenómenos. Pues también existe otro tipo de fenómenos, como la licuación, que se hace líquida una sangre que está coagulada aquí, en esta especie de relicario, especie de un espacio que está limitado, y aquí pues existe toda esta leyenda que la pueden consultar, que es la sangre de San Genaro, y esto es en Nápoles, que se licúa en unas 3 fechas, y una de ellas es ahora precisamente, aunque oscila en varios días, y resulta que en esta ocasión pues no se ha licuado. Pues eso también es coherente con todo el esquema del magnetismo, porque como hemos visto en las piedras de Ica, pues que producen también líquido, que se licúan más. Un líquido se pone, dijésemos así, aumenta su volumen, y eso lo tenemos nosotros viendo desde hace 10 años, pues también está en relación con este magnetismo, porque las piedras de Ica pues tienen también 2 polos. Ahora bien, nosotros decimos, existe una polaridad natural, que es la de la fuente, pero otra también que es mediante tecnología, que son cuando tú circunscribes un espacio como el que tenemos aquí, incluso una misma catedral, pues también ya está circunscrito. Entonces nosotros ahora no vamos a entrar en disquisiciones si son de naturaleza natural, podemos decir así, valga la redundancia, este efecto, o si también está inducido, que es lo que nosotros sospechamos, inducido pues por estas, dijésemos así, estas fuerzas oscuras que hacen este tipo de actuaciones también para incidir sobre todo en el ser humano. Entonces, pero ya decimos que también, fíjense, no es casualidad que una de las 3 fechas pues está aquí también al mismo tiempo que se está produciendo esa conjunción planetaria de Saturno y Júpiter. Realmente nosotros creemos que no es casual, porque existe poca casualidad en esta dimensión. Entonces, esto que hemos estado diciendo anteriormente es para especificar que el magnetismo pues está en todo, y ahora nosotros queremos ya ir a un punto un poco más concreto en relación con este magnetismo, porque decimos una pregunta en relación con el magnetismo, que podemos decir magnetismo empírico, imán, brújula, porque este es totalmente empírico en el sentido que nosotros ponemos aquí rayaduras de hierro en un imán, como hemos visto en vídeos anteriores, y vemos rápidamente cómo la fuerza actúa, y dijésemos así, uniendo a los polos, llevando a los polos esas rayaduras de hierro. Entonces, y la brújula no es ni más ni menos que un imán, podemos decir, un imán que lo trasladas por toda la superficie terrestre, y entonces pues ella funciona, a excepción, como hemos dicho ya, pues que funciona peor cuando se llega a esos polos. Entonces, si los imanes, pues el imán, tú te vas desplazando por toda la Tierra, y él no pierde, sigue funcionando exactamente igual. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta y nos preguntemos por qué vemos este efecto, que vemos tres ejes, podemos decir, un centro, muro de Bloch, y 2 polos en un imán, y no lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en otro elemento, como puede ser un elemento natural como un fruto o una persona, etcétera, sino solamente aquí. Eso es una pregunta que a lo mejor no nos hemos hecho nunca, que sería: ¿por qué podemos ver en un imán estas 3 fuerzas y solamente en estos imanes naturales y artificiales? Pues realmente tenemos que decir porque el imán pertenece al reino mineral. Y entonces, ¿y esto qué tendrá que ver con toda nuestra teoría del éter y de la forma del cosmos? Pues tiene que ver todo,
porque como ya sabrán, nuestra teoría es que la gravedad no existe, sino que es al revés, es desde un centro imperceptible, pues unas fuerzas como las que tenemos aquí te van proyectando toda esta realidad, ejerciendo fuerza y te lanzan al suelo. En vez de la gravedad es estas fuerzas las que te lanzan y lanzan a los cuerpos al suelo. Luego, por tanto, el imán pertenece al reino mineral, que sería el reino corteza. Y entonces ahí existe el máximo rechazo, es decir, ahí la fuerza de la fuente es donde se proyecta con más intensidad en esa corteza. Y entonces hasta que llegue un punto, y como ya sabemos, la corteza tiene que conservar dijésemos así, una unidad que se oponga a la fuerza que es la fuerza de la separación, como tiene que conservar esa unidad, pues la conserva, pero con elementos como es el imán, que nosotros decimos que la magnetita y las estructuras de imán son, podemos decir así, el centro de esta corteza, que reacciona con todos los otros minerales. Y desde este centro todo se va convirtiendo a la larga en mineral, todo el reino vegetal, troncos de árboles, reino animal, todas las osamentas, etcétera, etcétera, pues van siendo separadas y van a esta corteza, al reino mineral. Y en el reino mineral ya decimos, aquí está el imán, y entonces en ese imán pues, nosotros podemos ver esas tres fuerzas, porque en un cuerpo como el nuestro, que está más cerca de la fuente, pues nosotros sabemos que sí, que existe una atracción y una repulsión, y tenemos ese imán también dentro, pero no podemos verlo clarísimamente como aquí, porque esta es la última, dijésemos así, la parte más sólida y más exterior, y entonces aquí sí podemos verla en estos imanes, cuando en cambio en una planta, sabemos que una planta también está funcionando evidentemente por el magnetismo, pero es muy dificilísimo pues saber dónde se están proyectando estas dos fuerzas, estos dos polos desde ese centro. En cambio aquí sí, porque esta es dijésemos así, la última barrera de proyección, y entonces al proyectarse aquí esta fuerza pues llega a un punto que elementos minerales como la magnetita, pues entonces aquí también se produce esa proyección, y podemos observarla, podemos verla, y entonces eso nos da un gran conocimiento y una gran interpretación. Y como decimos, consideramos que el imán y la magnetita, este tipo de minerales, pues son los que van formando aquí también en esta misma capa una sutilización y una densificación entre los minerales. Entonces no es lo mismo una densificación en el sentido del hierro, que el hierro está, dijésemos así, actuando sobre la fuerza máxima de empuje, dijésemos así, hacia el exterior, y por eso precisamente también los imanes tienen esa fuerza, y compensada también con el otro polo, tienen que compensarse que, por ejemplo, otro tipo de minerales, como por ejemplo el cobre, porque el cobre precisamente se aplicas un imán y no atrae, no queda adherido al imán ni a la magnetita. ¿Y por qué será? Porque entonces ha recibido una mayor sutilización, podemos decir, de tal manera que si tú de su lugar natural del cobre coges un hilo de cobre, lo subes en un dron a unos, vamos a suponer, a 100 metros, en ese dron hacia arriba, entonces aquí, como él está en su lugar natural, ese hilo de cobre pues proyecta electricidad a la persona que esté abajo en la parte terrestre, le proyecta electricidad, ese hilo de cobre. Y eso ya lo hemos visto, ya lo pueden ver, esta experimentación que hace este youtuber, cómo sacar electricidad de la atmósfera, aunque él pues no está viendo nada de lo que nosotros estamos viendo, pero el efecto es real y es verdadero. Y entonces la aplicación es esta. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa electricidad? Sencillamente porque entonces el lugar natural del cobre era en su empuje, y si tú invades una zona que no le va correspondiendo, elevándose a la altura aquí, pues entonces la electricidad lo va rechazando y transcurre a través de él y te da electricidad a la persona. Entonces esto es importante que comprendan los imanes y las brújulas, por qué existe ese efecto. Porque ahí entonces para nosotros nos da un gran conocimiento, porque podemos a través de ellos comprender el mecanismo de las fuerzas. Estamos viendo las fuerzas como se proyectan en esta realidad. Entonces,
Ahora queremos también que vean los dos empujes. Es importante que los dos tipos de empuje que realiza la fuente. Un empuje hacia adentro, podemos decir, y un empuje hacia afuera, corteza. Y ya lo hemos visto en algún otro vídeo anterior, incluso con imanes, que este es lo que decimos, el natural, y este ya no es el natural, este es el contrario, que te forma lo que ya decimos, que va camino de la corteza. Por eso lo hemos visto en un vídeo anterior, que ya creemos que lo hemos dejado muy claro, pero aquí lo que nos interesa es ver que esta estructura lo que te produce en un esquema, el esquema más simple posible de la creación es desde un nivel superior creativo de la fuente se difunde en dos polos. Sencillamente, esto es ni más ni menos que lo que llevamos tiempo diciendo, pero en este esquema simplificado. Y lo contrario de este esquema, pues es que es de dos polos que estén aquí, los condensas y entonces bajas, porque tú si no mantienes, dijésemos así, tu nivel sutil, separando esos dos polos o en un equilibrio como el que tú tuviste y los vas fundiendo, los vas condensando, pues entonces tú bajas de dimensión. Entonces es muy importante conocer estos dos símbolos. Entonces este sería lo que favorece el empuje hacia adentro y ese el empuje hacia afuera. Entonces es muy importante saber si somos empujados en nuestra vida cotidiana y hacia afuera o hacia adentro y qué es lo que nos perjudica, aunque ya muchas personas evidentemente pues tendrán un conocimiento ya de lo que le beneficia y de lo que le perjudica, pero aquí queremos plantearlo en niveles energéticos. Entonces también lo hemos visto en el toroide, que está y con imanes, que desde esta parte central es de donde se produce entonces este esquema. Desde un centro pues se forman dos bifurcaciones en los dos sentidos, pues por eso está más ancho por los extremos, que estos son los imanes naturales. Pero los imanes que tienen la parte, por su parte central más abultada, pues lo que te reflejan es lo contrario. Un descenso o un llevar hacia la corteza. Y entonces nosotros nos sorprendimos cuando ya teníamos estos esquemas como la élite, podemos decir oscura, que a través de muchas películas, pues nos habla y nos cuenta eso mismo de otra manera. Entonces vean aquí la película que ya hemos dicho en algún vídeo anterior, la película Regreso al Futuro, que en lo que se llama para viajar en el tiempo, pues utilizan lo que le dan, y ellos le dan el nombre correcto, le dicen un condensador en el coche en el que viajan para viajar al pasado y al futuro, pues esto le dicen el condensador de flujos. Es decir, tú condensas, es decir, tus dos polos, en vez de guardar tu equilibrio, los condensas y entonces desciendes. Y eso es lo que ellos dicen que te hace viajar. Es decir, no lo hacen todo al revés. Y por tanto este es el símbolo. También fíjense que este es el símbolo de la victoria. Claro, la victoria de Lucian, evidentemente, sobre el ser humano. En cambio, este es el signo verdadero que la persona tiene aquí, que lo que le ha dado la fuente, creando esa polaridad, pues conservar ese equilibrio y no entrar en este desequilibrio. Y entonces nosotros tuvimos la suerte de eso, que ya sabíamos de modo mental, pues verlo físicamente en estructuras, porque mediante la simática, en una gota de agua, aplicando sonido, como aquí pone el tercer armónico, aplicando ondas de sonido, pues entonces una gota de agua, fíjense como desde una unidad, pues se bifurca en dos partes, desde una unidad se bifurca en dos partes. Lo vimos en la simática, ese mismo esquema que es este que tenemos aquí, y más sorprendente y más maravillosamente ese descubrimiento fue que en el centro del ser humano, precisamente en el corazón que tenemos aquí, pues este mismo esquema desde una parte superior bifurcarse en un equilibrio polar, pues es lo que conservamos aquí en lo que se llama el haz de Higgs. El haz de Higgs o fascículo de Higgs, desde una parte superior, pues se bifurca en dos polaridades. Y entonces, y esto es físico y real. Entonces es sorprendente y también muy gratificante ver cómo funciona cuando entiendes el esquema fundamental y simple y básico, cómo está en la realidad más profunda y más verdadera, pero de modo real, como estamos viendo aquí. Entonces vamos a terminar aquí haciendo una síntesis, terminando aquí casi, que decimos que el 3
dualiza en 6. Y esto sería el huevo de la vida. En el huevo de la vida que hemos visto en un vídeo anterior y hemos visto 6 bolas, pues en cada bola ya dijimos que cada bola magnética pues tiene los dos polos, pero tiene también lo que separa los dos polos, que es el tercer eje. Pues entonces eso sería el 3 en una bola. Pero si tú reúnes 6 bolas, pues entonces lo que tú haces es que dualizas 3 y 3, que son 6. Al mismo tiempo que en una misma bola, pues ya el centro realiza una dualización. Entonces, para que vean, y esto es la estructura, como ya hemos visto en otro vídeo, básica del cosmos y del toroide. Y entonces, y en relación con el ser humano, pues tenemos el corazón. Y entonces en el corazón tenemos, como acabamos de ver, el as de is, que entonces el 3, pues que este es el 3, evidentemente, desde una unidad, pues, y dos más polos, pues aquí tienes el 3. Este 3, en el as de is, pues dualiza también en 6, al igual que el huevo de la vida, dualiza también en 6. ¿Y cuál sería ese 6? Pues a nivel más físico serían las 4 cavidades del corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Y cuáles serían los otros 2 puntos? Pues serían estructuras de tipo vorticial, porque son movimientos, que serían los 2 circuitos, el circuito arterial y el circuito venoso que tenemos aquí. Sangre arterial y sangre venosa. O también, otra manera de decirlo es la circulación pulmonar y la circulación mayor o sistémica, que son los dos tipos de circulación sanguínea. Es decir, para que vean cómo todo es coherente con unos mismos esquemas del 3 y del 6, y que el 1 se bifurca en 2, que esa es la creación. Y entonces vamos a terminar aquí ya para concretarnos más en esta realidad, lo que nos beneficia y lo que la oscuridad pues nos direcciona precisamente hacia que bajemos, como hemos visto en el esquema anterior, que cojas y tú condenses tu energía y bajes hacia abajo. Entonces, incidencia magnética en el ser humano que puede ser negativa, pues hemos visto ya, porque todo va a los mismos puntos, que el sistema corteza es el sistema mineral, donde están los minerales y donde están los metales. Pues entonces, si tú realizas intrusiones minerales en tu propio organismo, como piercing, como tatuajes, y como hemos subrayado aquí, para no decirlo muy claramente, y como también introyectar en tu propio organismo lo que podemos decirle nanoluciferasa. Nanoluciferasa le hemos dado ese nombre que entrecomillamos, y que algunas personas ya sabrán de qué estamos hablando, que la oscuridad ahora mismo está propagándolo mucho, evidentemente, para que la persona pues vaya muy rápidamente a por su nanoluciferasa. Pues entonces esto es negativo, evidentemente. Esto va contra el ser humano, al igual que toda la robotización de poner implantes en tu propio organismo. Pues todo es negativo. Todo es negativo. ¿Y por qué? Porque realmente te chupa y te drena energía, como ya decimos, todos estos elementos. Y con la nanoluciferasa es lo más negativo de lo negativo, porque va a la proximidad más cerca posible de donde se está emitiendo la fuente. Ahí donde estamos en nuestro parte interior, que le dan el nombre a veces de ADN. Entonces ahí en esa proximidad, pues claro, si te pones ahí un parásito permanente, pues ya te controla todo. Te controla todo, ya incluso a nivel físico. Ya sabemos que a nivel mental, desgraciadamente, pues vemos que una mayoría pues está ya controlada. Pero incluso ya con esto, pues ya con esta introyección de estos elementos, pues ahí sería el triunfo de Lucifer. Pero nosotros decimos que el ser humano, si aplica su discernimiento y simplemente sigue su conciencia y evita todo esto que estamos diciendo nosotros hasta el final, pues entonces realmente él está avanzando, aunque no se perciba. Él está avanzando cada día que pase y cada minuto que pase de su vida, pues por dentro estas mismas fuerzas pues lo están elevando. Y por eso también la oscuridad está actuando mucho, porque está sabiendo que un grupo humano pues está aceleradamente avanzando. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.